hubo la necesidad de enfrentarse a un nuevo tipo de asesino, que hasta la fecha había habido ejemplos, pero eran todavía escasos. Entonces llega un momento que aparece gente que mata de un modo sistemático, serial, no existía el término asesino en serie en aquella época, y por motivos que uno no comprendía. Y piensa que los años 70, los años 80 y los años 90 es la época, yo le llamo la época de oro, mis alumnos se ríen, porque es la época del oro del asesino en serie, la época dorada, ¿verdad? Los grandes asesinos en serie que han estado en muchas películas y novelas están ahí. Está Richard Ramírez, está John Gacy, está Ted Bundy, está el hijo de Sam, David Berkovich, muchos. ¿Y por qué? Porque el FBI está respondiendo a algo que la sociedad genera y antes no había generado, que es un nuevo tipo de criminal. Y efectivamente, el FBI de pronto se da cuenta que las técnicas policiales al uso no les sirven. Pero antes ya existía este tipo de perfil de asesino, solo que nadie se había dado cuenta. Bueno, no, existían asesinos, claro. Lo que no existía era el convencimiento de que se acercaba, por así decirlo, si no una epidemia, sí una forma de crimen que iba a ser mucho más frecuente. Porque piensa que en los años 60 está Zodiac. Sí, otra película además de Fincher, muy buena. Exacto, está Zodiac, está El estrangulador de Boston, creo recordar. Están los crímenes de Manson, ya al final de la década. Lo que pasa es que Manson es más un asesino múltiple. Muy familiar, que un además. asesino en serie. Pero, y por supuesto en los años 50 también había habido algún asesino, pero eran casos aislados. Pero es que de pronto, a medida que los años 70 van avanzando, porque ten en cuenta que básicamente estamos hablando de que esto se crea a finales de los 70, pero es que a medida que los años 70 van avanzando... Se pone de moda, no se de mainstream. Claro, empiezan a aparecer asesinos muy potentes. Está Ted Bundy. Ted Bundy conmociona a la sociedad americana. Está BTK, un tipo que él mismo crea su logo. BTK significa la B de to bind, atar, la T de torturar, torture, y la K de to kill, matar. Entonces es un tío que crea un logo y se dedica a matar en Wichita, en Kansas. Que es lo que se llama la marca personal. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya en los años 70 está el hijo de Sam. Entonces el FBI dice, bueno, ¿esta gente de dónde sale? Tendrá un factor cultural, ¿no? Si hace, digamos, un siglo esto no existía. Bueno, ya que el Destripador sí que sería un ejemplo. Siempre han existido. Lo que ocurre es que es verdad que el asesino en serie es más un ejemplo de la modernidad. Bueno, probablemente se dan las circunstancias sociales y culturales para que surja este tipo de asesino. Por ejemplo, unos medios mucho más voraces, mucho más sensacionalistas, influyentes, ¿no? También sensacionalistas, pero mucho más influyentes en lo que es la vida política. De pronto los asesinos se dan cuenta que pueden tener una notoriedad que antes no tenían. Y eso para mí es un factor muy importante. Surge mucho más un estilo de vida más individualista, consumista muy fuerte, porque los años 70 en realidad son los años de mayor apogeo del capitalismo, aparte de las crisis que pueda haber habido posteriormente, pero piensa que la posguerra, ¿cuándo se empieza a superar? En los años 60. Pero claro, es ahí donde nacen los asesinos en serie, que actúan en los 70. Los asesinos en serie nacen en los 50, en los 60 y están en su pleno vigor en los 70 y en los 80. Es un tipo de sociedad más alienada, más anónima, más consumista, más anonista, más capaz de producir la fama instantánea, y de pronto un tipo se encuentra con la idea de que puede ser alguien especial y muy importante matando. Y eso yo creo que genera el que otros sujetos que en otra época hubiera hecho cosas diferentes ahora se dediquen al asesinato en serie. Y con Internet, ¿cómo se reconfigura todo este escenario? Ese escaparate con el que se encuentran los asesinos en serie es impagable. ¿Hay algún cambio en la conducta, en los hábitos? Yo creo que, claro, genera otro tipo de asesino. Internet, por ejemplo, hemos visto que hay asesinos que han promovido el suicidio en las redes. Yo creo que ese es un tipo de asesino en serie nuevo. La ballena azul. Yo creo que ese es un tipo nuevo de asesino en serie. No hace falta que te manchen las manos, ¿verdad? Tú provocas el suicidio del otro. ¿Qué es lo que hace Lecter, si recuerdas, con Ming en El silencio de los corderos? Porque hay un tipo que menosprecia e insulta a Clarice Sterling, si recuerda la película, y por la noche se ha muerto, porque Lecter le ha manipulado para que se tragara la lengua. Bueno, ahí tienes un homicidio producto de la manipulación extraordinaria que sabe hacer Lecter, ¿verdad? Pero en realidad es un suicidio.
Y por otra parte, está claro que el asesino en serie puede contactar a muchísima gente de un modo que antes no ocurría. Pero yo lo que creo que ha producido sobre todo Internet es que los psicópatas, no necesariamente los asesinos en serie, encuentran otras formas de cometer crímenes. A través de pedofilia, por ejemplo, a través de captación, probablemente para tráfico de personas. Yo creo que ahí entra en el juego. Porque el asesino en serie, en realidad, lo que le gusta es el contacto. El contacto, lo que le gusta es tocar carne, ¿sabes? Manipular el cuerpo de la víctima. Entonces es posible que algunos de ellos lo hayan utilizado para contactar a las víctimas. Pero al asesino en serie que conocemos hasta ahora le gusta la caza, le gusta la calle. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo diría que el asesino en serie como fenómeno global probablemente no le ha afectado mucho. Sí, a otros psicópatas que sin ser asesinos en serie pueden utilizar Internet para otros propósitos. En la serie que estabas hablando, en Mindhunter, lo bonito es que son los primeros que se reúnen, se sientan a hablar con psicópatas, con asesinos en serie. Algunos Correcto. Mejor. ¿Tú has tenido la ocasión de sentarte con alguno y preguntarle, hablar de tú a tú con él? Sí, claro. ¿Y cómo son? Porque tiene una de las características que suelen tener algunos mujeres, otros tienen fama de ser personas encantadoras incluso. Unos manipuladores, vamos, increíbles. Pero ¿cómo es? No, si te das cuenta, si tú recuerdas bien la serie, es bastante realista. Hay gente muy inteligente, por ejemplo, Ed Kemper, que es quizá el más importante. Pero Jerry Brados, que es el fetichista, ¿te acuerdas? De los zapatos de mujer, no parece particularmente inteligente, ni particularmente encantador. Y luego me parece que sale otro, que es Richard Speck, creo, que tampoco es pero de los que tú has conocido, había alguno que eras, ostras, pero encima es simpático. Porque fíjate, en Antena 3, todos los asesinos siempre saludan. Mira, el más parecido a lo que sería un tipo encantador sería Fernández, el asesino en serie de la Comunidad Valenciana, que es de Castellón. También hay que, ¿no? Hay que defenderlo. Hay que reivindicar lo nuestro. Hay que reivindicar lo nuestro, ¿no? Tot sauna veu, pues claro. hay que reivindicarlo todo, ¿no? Entonces, Fernández era un tipo muy inteligente y un tipo simpático. Sin embargo, el otro asesino en serie, aquí en España, que he contactado, que es se llamaba de apodo el monstruo de Machala. Había matado a 11 mujeres en Ecuador y luego aquí mató a una española, Isabel Bascuñana. Este no era particularmente inteligente ni tenía don de gente, es verdad, era una persona en muchos sentidos normal, ¿no? A ver, Kemper es un caso muy especial. Es decir, los asesinos en serie con esta personalidad tan fuerte, gigantes, con esta capacidad de introspección y de análisis, estos son casos excepcionales. La mayor parte del asesino en serie es un tipo de inteligencia media o, podríamos decir en ocasiones, un poquito más, no hace falta llamarlos discapacitados mental y nada por el estilo, pero yo diría media o baja media. Porque el asesino en serie, en contra de lo que la gente cree, probablemente por las películas y todo esto, no hace falta ser muy listo para poner en aprietos a la policía. Lo que pone en aprietos a la policía es el hecho de que una persona que no tiene ningún tipo de vínculo con alguien la mata. Eso es un problema para la policía. Porque entonces puede ser cualquiera. La policía investiga como podrías investigar tú, utilizando el sentido común. A ver, si a ti te han matado, vamos a ver, ¿cuál es tu novia? ¿Tu familia? ¿Tienes un hermano que te odia porque tú eres el heredero del imperio? Claro. A ver, ¿hay algún amigo que te jurara todos los males del mundo porque le quitaste a su novia? ¿O le hiciste bullying? Es que eso tiene sentido, porque el 90% de los homicidios los comete alguien que tú conoces. O sea, si tú eres una víctima, el 90% de las veces es alguien que tú conoces. Pero, por ejemplo, el caso del Enrique Arbuin, ¿no? Se llamaba así, el chicle, ¿no? A ver, ¿tú crees que este es un tío listo? No parece muy brillante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, claro, si tú matas a una chica a las 3 de la madrugada en un pueblo perdido de la mano de Dios por la noche y nadie te ve, te vas de rosita. Y esa persona no tiene ninguna relación con la víctima, la policía no tiene una bola de cristal. Pero tú parece que en cierta ocasión por lo menos sí que la tuviste. O sea, ¿cómo es? A mí me fascina cómo es vuestra labor cuando hay un crimen, cómo lo leéis. Porque hubo hace ya bastantes años, tú publicaste en El Mundo un perfil que habías hecho, creo que era del asesino de la que no te hicieron caso. Y luego adivinabas cosas, que no sé si calificarlo de adivinación o dedujiste cosas, por ejemplo, era militar, una familia...
todo lo que tú dijiste, y no es por hacer la pelota, a lo mejor en otros casos has fallado. Pero en ese caso lo bordaste. Bueno, pero lo que hice fue utilizar pues la ciencia de la perfilación criminal. Por ejemplo, cuando yo predije que era una persona con pocos estudios, probablemente fracasado escolar, que no tenía relaciones emocionales significativas dentro de su grupo de edad o familia, todo eso estaba relacionado con la victimología y con el estudio de la escena del crimen, que es lo que hacen, ¿verdad?, los héroes de Manhunter. Porque, ¿qué es lo característico del asesino de la baraja? Si tú analizas bien las escenas de los crímenes, el primer crimen es el asesinato a sangre fría de un portero en una casa. El segundo crimen es matar a alguien que está esperando el autobús en el aeropuerto de Barajas, porque él trabajaba en limpieza. Trabajaba por las noches y a primera hora de la mañana regresaba. El tercer crimen es un tiroteo en un bar. Mata a los que están ahí. Mató a 2, hirió 1, pero pudo haber matado a más. Y luego ataca a 2 parejas más. Gente que no tiene ninguna relación. Por edad, por sexo, por nivel socioeconómico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te indica la victimología ahí? La victimología lo que te indica es que no hay ningún criterio de selección y no hay ningún tipo de vínculo emocional o fantasioso con la víctima. Porque un asesino en serie que selecciona a sus víctimas generalmente lo hace por un criterio de fantasía. Los psicópatas sexuales, ¿verdad? Sí. El caso del Chic lo tienes muy claro. No es un asesino en serie porque la segunda vez, felizmente, la chica recibió ayuda. Pero si no, ahí tenías ya el segundo. Entonces, y además preguntas, ¿y qué hace con la víctima? Nada. No habla con ellas, no las interroga, no les roba, simplemente las ejecuta. Bueno, entonces, a partir de ahí, pregúntate, ¿qué busca el asesino? Una vez que contestas a la pregunta de qué hace, preguntas, ¿qué busca? ¿Qué puede buscar alguien que mata por el mero hecho de que puede matar a alguien y no roba ni tiene ninguna relación con la víctima y no tiene ninguna fantasía sexual con las víctimas? La respuesta es, busca reconocimiento, busca ser considerado alguien importante, busca por vez primera en la vida sentirse alguien especial. ¿Qué persona está necesitada de sentirse alguien especial? No un director de una empresa, no un abogado de éxito, no un profesor en una escuela. Un locutor de radio. No un locutor de radio de Valencia Plaza, evidentemente. No te creas, ¿eh? No te creas. Alguien que se siente profundamente fracasado. ¿Y puede ocurrir que hagáis...? Y a partir de ahí, una vez que descubro el móvil, por así decirlo, el para qué del crimen, su fantasía, aunque en este caso no sea una fantasía sexual, entiendo mucho, porque me da pie de describir otra serie de aspectos del individuo. ¿Que estaba en el ejército? Esto era relativamente fácil, porque la policía había descubierto que la Tokarev era un arma que había sido objeto de un tráfico importante a raíz, un tráfico negro, el mercado negro, pero en todo caso que había habido un ingreso importante de Tokarev porque el ejército español estaba sirviendo en la antigua Yugoslavia y ahí la Tokarev era muy popular. Entonces, la balística... Por eso es muy importante el trabajo conjunto con la policía. Nosotros simplemente ayudamos en algunos casos. Es digamos una de las partes de... Claro, la policía hizo un trabajo muy importante porque dijo, no, esto es una Tokarev. Y era la policía la que sabía que esa Tokarev era popular en los lugares donde había estado el ejército. Entonces yo dije, busquen a alguien en el ejército que hubiera sido objeto de una sanción disciplinaria o de un problema mental grave y que también hubiera fracasado en el ejército, porque eso probablemente fue el detonante para la comisión de los crímenes. Y así había ocurrido. Este tipo había ido, cuando regresó de la antigua Yugoslavia, a limpiar chapapote. Y aquello le desquició, porque lo que quería era ser un marine en plan película, ¿entiendes? Un Rambo. ¿Y ha ocurrido en alguna ocasión que varios de las que se dedican a hacer perfiles hayan dado perfiles totalmente distintos? Eso en la serie de Una Bomber, que también es bastante recomendable. ¿Eso puede ocurrir? Seguro. Por ejemplo, sí, claro, el FBI ha metido la pata, claro. ¿Y la policía española, supongo? No lo sé. Ajá. No lo sé, porque yo no he leído ningún perfil público de la policía española con respecto a un asesino. Bueno, igual quien haya sido, puede ocurrir que aparezca... Seguro, si no se hace bien o se hace un perfil con datos insuficientes, se puede cometer un error. En Estados Unidos metieron la pata en el perfil de Una Bomber y metieron la pata, recuerdo ahora casos célebres, en el perfil, yo no sé si te acordarás porque tú eres muy joven. El oyente igual no puede ver mi sonrisa. No puede ver mi sonrisa. Yo me acuerdo de Jack el Destripador, cuando dieron la exclusiva. ¿Pero tú recuerdas de los tiradores de Washington? Los que iban en un coche y se escondió uno con un rifle.
Muy amigo mío, muy buena gente. El FBI hizo un perfil también muy erróneo. Bueno. En el caso de Una Bomber, fíjate, era más comprensible. Porque, claro, realmente no había experiencia con